Bueno, se viene la discusión de la reforma laboral que tiene muchas aristas, tantas que a veces uno siente que no las puede abordar mucho respecto de, bueno, qué va a pasar con las indemnizaciones, qué va a pasar con los regímenes laborales actuales, qué va a pasar con el fondo de despidos, bueno, pero además, dentro de todo esto, con ganancias, que se reduce ganancias para algunas empresas, ¿qué pasa con todo esto? Y uno de los costados que esto tiene es la eliminación de impuestos específicos. Uno de esos impuestos que elimina tiene que ver con cómo se financia el cine, que es la parte de cuando uno va a la entrada y compra el cine, una entrada para el cine, una parte de esa entrada se utiliza para financiar el Instituto de Cine y la Producción Nacional de Películas. La cuestión es que eso peligra porque está previsto que sea eliminado dentro de la ley que envió al Congreso al Gobierno Nacional. Vamos a charlar un poco con Hernán Findling, es director, productor de cine, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. ¿Qué tal, Hernán? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Buen día, un placer, un gusto estar en este programa que además, y es real, lo escucho todas las mañanas. ¡Ay, qué bueno! Y comparto mucho con todo lo que dicen. Bueno, bienvenido. Salvo la parte de deporte, dice Hernán. Salvo la parte de deporte, por sobre supuesto. todo. Salvo la parte de deporte, pero todo el resto está perfecto. Bueno, todo el resto Hernán. está muy bien, bien. Bueno, a ver, lo llamamos Hernán porque me interesa mucho, yo creo que hasta ahora, con lo que está pasando con el desfinanciamiento en general y el Instituto del Cine y demás, hubo más conversación alrededor de actores, actrices, directores, pero digamos, los que están detrás de la industria, los productores, como es el caso Hernán, yo hasta ahora no los había escuchado siendo tan determinantes respecto de todo lo que está en riesgo ahora si se desfinancia el Inca. Contanos, Hernán, qué va a pasar con este impuesto y qué prevé la ley. El punto es que el gobierno introdujo la famosísima y bendita reforma laboral, y dentro de la reforma laboral puso determinadas cosas, puntos tributarios, ya lo hablaste un montón de veces, igual nunca está de más volverlo a decir. Estos puntos tributarios, entre todos los que ya nombraste, está la desfinanciación total del Instituto de Cine. Pero igual quiero dar un poquito de contexto y hablarle a la audiencia, y también sé que varios senadores y diputados escuchan el programa. A ver, básicamente este gobierno decidió dar una batalla cultural, eso es un hecho. El problema de esta batalla cultural está siendo contra toda la cultura en general, o sea, digo, no solo la cultura entendida como arte, cine, teatro, etcétera, sino también la cultura en un sentido más amplio, o sea, la salud, la educación y además el arte. Algo de eso ya hablaron respecto a educación. A ver, siendo bastante directo, con la salud y la educación, aunque no lo comparto en absoluto, se puede llegar a entender cuál es la lógica que usan desde la mirada. La salud pública, la educación pública no genera ningún tipo de dinero, no, de manera directa, no trae ingresos inmediatos. Superávit fiscal, o sea, la idea de achicar los gastos del Estado para alcanzar el superávit. En el caso de la industria audiovisual, en este caso, los ingresos no provienen de la plata que recauda el Estado, sino de lo que paga quien va al cine con su entrada. Sí. Gracias, María, tal cual, pero no solamente eso, el cine es producción. Digo, el cine no es un gasto, el cine es una inversión. El cine es industria, es algo virtuoso, genera trabajo, movimiento económico, hace que entre dinero al país, no que salga. Es una inversión, lo hacen absolutamente todos los países, de Estados Unidos para abajo, si lo querés poner de esa manera. Bueno, de hecho, Trump quiso poner aranceles a las películas que no se filmen en los Estados Unidos, o sea, como una penalización para todo aquello que no se filme en Estados Unidos. Tal cual era lo que iba a decir, sí. Parece que tenés lo mismo que estaba por decir yo. Bueno, ese es el ejemplo, es un ejemplo muy, muy directo. El segundo ejemplo muy directo es ahora que se acaba de reunir Milei con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora se reunió hace 2 semanas, y justamente cuando hablaba con Estiletano, que me hizo la nota en La Nación, que salió en La Nación muy grande, que estuvo muy bien, digamos, la nota por lo menos para el arte, para el cine, que lo primero que ponen es que acaba de invertir 200 millones de euros solo en Madrid en cine. Y es lo segundo, hablaron de otras cosas con Milei, pero es lo segundo que le dijo. El cine es una inversión, dejémoslo claro, o sea, no es un gasto, y no lo metan dentro de la batalla cultural. No es una batalla cultural en el sentido que lo está dando el gobierno todo el tiempo, no. Digo, porque la gente quizás del audiovisual o del cine
no esté tan de acuerdo con este gobierno, que está bien, Uh-huh. o sea, es algo real, no significa que no sea un negocio también el cine. O sea, no meterlo dentro de sacarle financiación. Es como porque de esa Hollywood, que es más demócrata digamos, habitualmente, o más progresista en cuanto a sus ideales, pero eso no tiene nada que ver con el negocio en sí mismo, que el gobierno lo que, digamos, y además muchos países, si uno ve, y es triste, y me alegra por la industria cinematográfica brasileña, pero nunca tuvo la potencia de la Argentina, y ya van 2 años que, bueno, va a ir de candidata fuerte al Oscar con películas brasileñas, porque ahí hay una inversión, en México hay una inversión fuerte, y en el mundo se debate por ahí cómo ponerle un impuesto a las plataformas para que tengan que financiar producción local, las Netflix del mundo y demás. Y acá lo que estamos discutiendo es que la forma de financiamiento que todavía existe, que es a través del cine, es eliminar ese impuesto. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que la entrada sea un poco más barata en el cine y no haya cine nacional para ver? No lo entiendo. Totalmente. Y además, digamos, el Inca está justamente no para las grandes películas, que esas se hacen desde las productoras, sino justamente para los que empiezan, las óperas primas, o sea, para gestionar otro tipo de cine, pero se necesitan foguear los técnicos, los directores, los actores, los guionistas en ese tipo de películas para después pasar a las grandes películas, que son las que traen dividendos. Sí, pasa con la industria editorial también, no quiero dar ideas, pero justamente también digo, las editoriales que publican tanques o bestsellers, bueno, pueden también publicar en su catálogo obras que venden un poco menos y sostener una estructura de distribución y demás que le permite a las dos cosas tener su exposición, en el caso de los libros, a través de las librerías, ¿no? Que son tan importantes acá, que ojalá no se les ocurra desregular el precio del libro, no quiero dar ideas, pero ¿qué porcentaje hoy de la entrada? O sea, yo cuando compro una entrada, igual es tan raro acá porque no sabes cuánto cuesta la entrada al 2x1, qué sé yo, pero ¿qué porcentaje de la entrada al cine va al Inca? El 10%. 10%. El 10%, pero también es importante. Yo feliz de aportar mi 10% de mi entrada al cine al Inca. Sí, quiero recalcar que está muy claro en la ley tributaria, ese 10% directamente se pierde, ni siquiera es que va a ir a rentas generales, ese 10% se lo regalan, por decir de alguna manera, al cine, que obviamente no va a bajar y lo digo bien, y conociendo a la cadena no van a bajar el 10%, ni van a bajar nada, o sea, es un 10% directamente que o sea, se pierde. el Inca quedaría si se elimina este 10% porque además ni siquiera se discute la posibilidad de por ahí ponerle este impuesto a las plataformas o demás. Insisto, hay un montón de países en el mundo que hacen esto, ¿no? Prácticamente todos. En Europa ya está la ley directamente o sea, es una ley europea, o sea, surgió desde Francia, pero es una ley europea. A España le cambió la vida y solamente graban el 5%. Y lo que es el audiovisual español fue exponencial el crecimiento que tiene. Y o sea, de una suscripción a Netflix hay un 5% adicional que se recauda para financiar la producción nacional española en este caso. Exactamente. Y fue increíble el cambio. Y recalco, por si no sé si lo terminé de decir, que es el PP el que maneja, o sea, es la centro-derecha la que maneja Madrid, y vuelvo a decir, 200 millones de euros solo en Madrid, más las ayudas provinciales. No, pero además no hay nadie pidiendo que lo eliminen. Lo loco, yo no vi las distribuidoras, o no sé quién haría, los dueños de las cadenas de cine, no sé cuál es el lobby detrás, quién está pidiendo, sáquenme el 10% que recaude el Inca. No existe tal persona. Lo que plantea Hernán es que es ideológico. 100%. Perdón que sea tan... No es que me tenga que disculpar que sea tan categórico, pero realmente, o sea, inclusive el que lo pueden llamar sin ningún problema, el que ahora presidente del Inca, él mismo dijo que no sabe, igual no quiero hablar por él, pero no se sabe exactamente de dónde surgió, nadie lo pidió. Es algo, puedo ser categórico, es algo ideológico que no tiene sentido, es algo ideológico que es el 0,00003 del presupuesto, ¿no? No tiene mucho sentido, claro. Es ideológico. Bueno, y eso desfinanciaría por completo al Inca, con lo cual se subvencionaría eventualmente, no sé qué cine, ninguno. Ninguno. Además de que, bueno, hay otras batallas, por decirlo de alguna manera, que dar desde nuestro sector, que es tener un mejor o más
tax rebate, tener cash rebate, tener determinadas leyes, y ni hablar pedir, ni siquiera, digo, para que no se asusten algunas personas, no digo el 5, el 2,5 nos cambiaría, digo, a las plataformas. Claro. Cambiaría sustituirlo por otra cosa o sumarlo. sumarlo, bajás de un lado y subís de otro. Me acuerdo, digo, y creo que le voy a hacer un homenaje a mi tío Pacho, ¿no? Que la ley esta del cine viene de la época de Pacho, cuando laburaba en Cultura, creo que en el gobierno de Menem, y que él cuenta mucho que había como un lobby terrible de las, ¿no? De las grandes, de las grandes productoras internacionales en contra de esta ley, que generó después toda esta multitud de, ¿no? de camadas de cineastas argentinos y demás, que le ha dado a la Argentina un prestigio en el mundo con su cine. Sí, y eso lo quiero recalcar, siendo presidente de la Academia de Cine, realmente nos valoran mucho más de lo que nos valoramos nosotros. Sí, el cine argentino es clase A, al punto que, muy brevemente, ahora en el Festival de Málaga de San Sebastián, seguramente en el de Venecia, vamos a tener un espacio, eso lo anunciamos hoy desde la Academia, un espacio particular para el cine argentino. El presidente del Festival de San Sebastián, que vino hace 3 meses acá a la Argentina, que lo trajimos junto con el gobierno de la ciudad, dijo realmente emociona que el Festival de San Sebastián no sería el Festival de San Sebastián sin el cine argentino. La valoración que tenemos, bueno, ahora en Cannes también vamos a tener un lugar, es no nos damos cuenta, pero realmente es clase A, ¿no? Y no lo digo por decir que está bien, presidente de la Academia de Cine, pero es real. Hernán Findling es director, productor de cine, preside la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, como lo acaban de escuchar, alertando acerca de lo que sería un golpe de muerte para la industria audiovisual argentina, para el cine y para toda una tradición tan rica, el hecho de que el Congreso elimine finalmente el financiamiento del Inca a través de una parte de lo que se paga con la entrada al cine. Gracias, Hernán, que tengas buen día. Muchísimas gracias. Hasta Saludos. luego. Chau. 8:46 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado de